Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar con Fausto Camacho en este momento. Él representa a Voces por la Democracia, al colectivo Observatorio Ciudadano Electoral. Fausto, gracias por acompañarnos. La pregunta popular, la consulta popular, que esté en manos de la Corte Constitucional, a primera vista, ¿qué le parece a usted? ¿Soluciona los problemas del país? ¿Ayuda en el inicio de la solución de lo que estamos viviendo? Buenos días, Milton. Muchas gracias por la invitación a usted y a Verónica. Grato compartir este espacio. Respondiendo directamente a su inquietud, nuestro colectivo, Voces por la Democracia, tiene la opinión que en lo fundamental, las razones o la razón fundamental de la convocatoria a esta consulta tiene que ver con la necesidad política del gobierno del presidente Lasso de recuperar en algo el capital político perdido. En una circunstancia en que la ciudadanía, 8 de cada 10 han dejado de confiar en el presidente o califican su gestión como mala, como inaceptable o como poco creíble, pues efectivamente la intención aparentemente fundamental es procurar recomponer esa falta de aceptación, porque las preguntas planteadas tienen varias de ellas un profundo espíritu populista, aquel de reducir el número de asambleístas que puede ser muy popular en la gente, pero que en el fondo no resuelve absolutamente nada del diseño institucional en la relación ejecutivo-legislativo que está desde hace rato circuitada. No resuelve nada respecto, por ejemplo, de la calidad de los legisladores. Se mira como que la temperatura está en las sábanas y no en el cuerpo. El cuerpo es, digamos, el propio sistema de partidos políticos. Y lo que se plantea, por ejemplo, respecto de aquello, es absolutamente cosmético. Es decir, se repite el requisito constitucional de que deben tener el 1.5%, se repite de que ellos deben administrar ese registro electoral, que ya es norma constitucional, y adicionalmente que será auditado permanentemente por el CNE, cosa que también el artículo 219 de la Constitución establece ya como responsabilidad el que se trabaje para que los partidos, esa es función del CNE, ¿no es cierto?, que trabaje para que los partidos deban cumplir lo dispuesto en la Constitución y la ley. Entonces, si es que eso es lo que nos plantean como mecanismo para recomponer el sistema de partidos, realmente es un tema que no tiene mayor sentido, y se vende la idea de que con eso lo que va a terminar sucediendo es que se va a reducir el número de partidos y movimientos. En el supuesto de que eso fuese verdad, Milton, eso no resuelve la calidad de los partidos, eso no resuelve la democracia interna, eso no resuelve la falta de transparencia, eso no resuelve el uso de los recursos indebidos en política, recursos económicos me refiero. Eso no genera un nuevo marco para pensar en un nuevo sistema de partidos políticos. Entonces, mire usted cómo adicionalmente se vende una falsa idea de que la seguridad en este país va a mejorar con la presencia coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía. Presencia coordinada que ya existe, que la Constitución también reconoce, pues que acaso, por ejemplo, el COSEN, el Consejo Nacional de Seguridad, presidido por el presidente, no tiene como razón de ser la coordinación entre las diferentes entidades, obviamente las Fuerzas Armadas, obviamente la Policía, para combatir la corrupción, el narcotráfico y garantizar la seguridad nacional. De tal suerte que esas cosas son las que nos hacen pensar que la intencionalidad no avanza a cubrir lo que dicen que pretenden, y la mayor preocupación,
no se topa, se deja absolutamente intopado el sistema de justicia que en el país, Milton, Verónica, no funcionan para nada. Se habla de narcojueces, se habla de narcofiscales, se habla de corrupción, de politización de la justicia, que además lo vivimos todos los días, los habeas corpus entregados ilegítimamente, etcétera, y eso se deja intopado. No hay una pregunta dedicada a una posible reforma institucional del sistema de justicia. Se deja intopada la metida de mano de Correa en la justicia, que es el que dijo que el Consejo de la Judicatura debe nombrarse con delegados, esos 5 delegados del Ejecutivo, de la Asamblea, de la Corte Nacional, de la Fiscalía y de la Defensoría Pública. El presidente Lazo los está ratificando nuevamente. O sea, que se mantenga la mano del correísmo metida en la justicia, no podemos entenderlo entonces en qué puede beneficiar. Esas preguntas así planteadas, porque los temas no son incorrectos, pero las preguntas así planteadas no resuelven o contribuyen en muy poco o en casi nada a resolver los problemas de fondo del país. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿cómo la plantearía mejor usted? Pues simplemente ahí hay un tema de que usted no puede plantear por consulta popular el cambiar los roles de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, porque hay un límite, Milton, y el límite es la enmienda. Y la Corte ya se ha pronunciado varias veces a propósito de los estados de excepción. Y es que no se puede plantear cualquier tipo de pregunta para una consulta popular que pretende cambiar la Constitución. Entonces, si es que alguien está convencido de que ese cambio que propone el presidente, ya leyendo los anexos, porque una cosa es lo que dice la pregunta y el condumio está en los anexos, ¿no es cierto? La Corte probablemente, esta es nuestra opinión, no va a aprobar para que la modificación constitucional vaya vía consulta. Y todos sabemos que vía reforma parcial simplemente no hay los votos en la Asamblea porque se necesitan 92 votos para que esa reforma se pueda ejecutar. Pero eso no le impide, Milton, eso no le impide al Ejecutivo para establecer unos niveles de coordinación entre las dos instituciones. Repito, por ejemplo, ahí está el COSENA, el Consejo Nacional, que lo que quieren es una operatividad conjunta. Sí, porque para que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a apoyar a la policía, se necesita de un decreto de excepción. Un decreto de excepción que además es analizado por la Corte Constitucional. Entonces, desburocratizar ese tema es lo que busca de alguna manera el gobierno con esto. Pero es que lo que pasa es que eso es demagógico, porque sí, eso es lo que busca. Sin embargo, dígame usted en qué realmente durante 3 meses en Guayaquil, que haya estado de excepción, o en Manabí o en Esmeraldas, la violencia y la seguridad pública han rebajado, con la presencia de los militares en las calles. Eso no resuelve la violencia. Eso se puede resolver con una política integral estatal. ¿O en qué resuelve el tema de la seguridad el aprobar la extradición de delincuentes que puedan estar comprometidos en delitos transnacionales? Eso vende una idea equivocada. Hola Fausto, buenos días. Respecto a, bueno, a esta consulta en general, ustedes en un manifiesto del colectivo de Voces por la Democracia apuntan que la reforma que necesita el país es más radical y profunda que la presentada por el presidente Lazo. ¿Cuál sería la vía? ¿Está bien la consulta planteada? ¿Lo que está mal son las preguntas? ¿O qué es lo que usted cree que debería plantearse? Bueno, por ejemplo, nosotros creemos que debería plantearse una profunda reforma a la justicia que esté, digamos, ubicada en los siguientes parámetros. Primero, el que se haga una evaluación extraordinaria de los operadores de justicia, jueces, fiscales, defensores públicos y demás, digamos, operadores de justicia. ¿Para qué? Para quienes no cumplan estrictos parámetros y tengan responsabilidad. Por ejemplo, en los habeas corpus que hemos conocido, que tengan responsabilidad en sentencias
exculpatorias de elementos básicamente claros de que habría culpabilidad, etcétera, conductas que no. Vea usted, el juez Paredes, disculpe que haga esta digresión, pero como un ejemplo, luego de casi 20 años o de 15 años, recién es sancionado e iniciado un proceso para ser sancionado. El autor, me estoy refiriendo, usted bien sabe, Verónica, al autor del llamado caso Chucky Seven, la sentencia al Universo en favor de Correa, que fue entregada en un pendrive que tenía el nombre ese de Chucky Seven. Y entonces, imagínense lo que significa la permanencia de un elemento de esa naturaleza en el sistema judicial durante 15 años y que tiene la posibilidad de seguir adelante. Claro. Entonces, se requiere una evaluación y una depuración extraordinaria, porque el pensar en la autodepuración de esas mismas cortes es un idilio, es digamos, una idealización de este proceso. Pero adicionalmente hay que pensar en cómo resolver a mediano y largo plazo, y nosotros estamos planteando la creación de una escuela judicial que sea obligatoria de cursarse en la suerte de posgrado para quienes ingresan a la función judicial, tengan que seguir un curso de una suerte, repito, de posgrado de al menos 2 años, donde el abogado aprenda a ser juez, donde el que quiera ser fiscal aprenda a ser fiscal, donde el que quiera ser defensor público aprenda a ser defensor público en cursos académicos, teóricos y práctica en el sistema judicial. Y una vez que apruebe con excelencia ese curso, entonces recién puede postular para ser parte del sistema judicial. Usted me dirá, y con razón, pero eso va a producir efectos después de 4 o 5 años. Sí, pero si no empezamos ahora, esos efectos no sucederán nunca. Mire usted, 2 elementos de una propuesta que está formulada por parte de Voces por la Democracia en el caso del sector justicia. Y le voy a poner otro ejemplo. El sistema de partidos políticos. Nosotros estamos convencidos que hay que echar al traste con este actual sistema. Solamente los partidos políticos deberían tener la posibilidad de postular candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. No garantiza esa depuración de los partidos la pregunta 5. Para nada. ¿Por qué? Porque el único requisito es cumpla con el 1.5%, que es ya una obligación. Y mantenga ese... O sea, no apunta a evitar los partidos de alquiler, los partidos que se crean pasajeramente. ¿Cómo lo evita si esos partidos ya nacieron ilegítimamente, ¿no es cierto? Con firmas falsas, sin estructura, de alquiler, etcétera. Pero si usted tiene hipotéticamente el 1.5%, ¿qué le impide seguir actuando así? Absolutamente nada. Hay que borrar del registro de partidos políticos a todos porque todos tienen ese origen ilegítimo manchado y hay que establecer nuevas condiciones mucho más rigurosas para que se reconstituyan y que haya un proceso de seguimiento público y de la autoridad del proceso de formación. Usted ahora llega al CNE, aquí están mis firmas, aquí está mi estatuto, aquí está, y sin usted saber qué es lo que sucedió atrás de eso, cuántos recursos económicos usó, de qué origen son esos recursos, obtiene un partido. Eso no puede ser así, pero adicionalmente, por ejemplo, estamos planteando el otro elemento importantísimo, también en perspectiva, que la democracia interna se garantice, o la democracia en los partidos, a través de elecciones primarias abiertas, públicas, concurrentes del mismo día, organizadas por el CNE, para que allí los ciudadanos, voluntariamente, los que quieran con voto voluntario, participemos de la selección de los candidatos mixtos. Y también los afiliados a los partidos elijan sus directivas. Mire usted cómo son soluciones que tienen otro alcance y otra dimensión. Bueno, hay temas importantes que están en manos de la Corte y bueno, el debate público es importante también para que la gente vaya sabiendo cuál es el objetivo en caso de ser aprobadas estas preguntas. Gracias, Fausto Camacho, del colectivo Voces por la Democracia, por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo, 9:01, tenemos que terminar. Buen día. Gracias a usted, Milton, Verónica, un gusto.